Una intensa agenda legislativa, también presiones desde el mismo oficialismo y por supuesto también la oposición para ver qué va a pasar con el alza de las tarifas eléctricas. No se ha llegado a acuerdo en la comisión técnica, cosa que se estaba esperando para poder eventualmente avanzar en la reforma de pensiones. ¿Qué pasa con todo esto? Vamos a estar conversando junto al diputado de Renovación Nacional, Andrés Longton. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido. Hola, muy buenos días, Bárbara. Gracias por la invitación. Bueno, partamos por uno de los debates más recientes, el alza de las tarifas eléctricas. ¿Cómo ha visto que va evolucionando? El gobierno ha comprometido nuevos subsidios, ya comienzan a regir justamente estos nuevos precios, entonces, ¿en qué están? Sí, la verdad es que primero, Bárbara, para un poquito clarificar el debate político, porque muchas veces vemos cómo, particularmente partidarios del Frente Amplio, sus parlamentarios tratan de instalar un debate ficticio respecto a la responsabilidad de hoy día esta alza que es indiscriminada en relación a cómo, a la situación que están viendo hoy día los chilenos a puertas de un invierno muy duro. Usted dice que no es casual, de hecho nos ha llamado la atención porque varios parlamentarios comienzan diciendo, bueno, esto se hizo en el gobierno del presidente Piñera, como para Esto se poder... hizo el gobierno del presidente Piñera bajo un contexto social muy intenso, donde teníamos una oposición también muy dura, pero ante un clima social que no tenía presente en la historia de Chile. Pero con un congelamiento que iba a llegar hasta 1.600 millones de dólares, que eso claramente que es una cifra generalmente distinta a la que hoy día hablamos, que son más de 6.000 millones. Y en ese sentido creemos que este gobierno fue irresponsable, porque la decisión no fue por un clima social álgido, eh, lleno de violencia, como lo vimos en aquel 2019, sino que fue precisamente por un interés electoral, porque se acercaba la votación de del primer proceso constitucional. Y eso me parece mezquino, porque precisamente ese tipo de situaciones son los que nos dejan hoy día en esta situación donde finalmente en algún momento los chilenos iban a tener que pagar la deuda. Y chutearlo para adelante no es resolver el problema. Y me parece que en el tema de pensiones, Bárbara, estamos frente a un dilema que es a 20, 30 años, pero finalmente también la cuenta la van a pagar los chilenos. Y me parece que eso obviamente que repercute en decisiones que terminan generándole un daño muy grande a los chilenos que hoy día tienen que pagar la cuenta. Lo único, respecto a la información, a mí me sorprende que parlamentarios, incluso el Partido Comunista, que hablaban de cuentas de la luz a cero, en Recoleta, hablen con ese nivel de irresponsabilidad, y que solamente traten de ser responsables cuando son gobierno. Hay que ser responsables siempre, ¿verdad? Siendo gobierno, siendo parlamentario. Y eso es un primer llamado, principalmente a quienes hoy día nos gobiernan, que pueden ser oposición y ojalá sí lo sean en algunos meses, en ya casi un año y medio más. Pero dicho eso, Bárbara, y para cerrar, creo que es importante que las ayudas primero lleguen a la mayor cantidad de personas posible. No puede ser que solamente sean a un grupo acotado del grupo más vulnerable. Esto tiene que abarcar no solamente a los más vulnerables, sino a la clase media. Estamos hablando también de muchas pymes que están en medio de una recesión económica, con el sueldo de 500.000 pesos, con, eh, con las 40 horas, y por lo tanto estamos en medio de un clima difícil para muchos pequeños y medianos empresarios, que es necesario que reciban la ayuda necesaria. Pero por otro lado, Bárbara, creo que no se soluciona subiendo los impuestos. Este gobierno constantemente cree que subir los impuestos va a generar mayor recaudación, y mayor estabilidad. Y nosotros creemos que es absolutamente lo contrario. Eso disminuye la inversión, trae desempleo, y necesitamos un país que se reactive y que está un país que crece al 0,2%, y que el presidente Boric es el único presidente del mundo que se alegra de algo así. Y creemos que, y lo ha propuesto el subsecretario Weber, ex subsecretario Weber, una serie de medidas de reajuste, de apretarse el cinturón que puede hacer este gobierno, que sabemos cómo se le filtran las lucas por todos lados, como derroche de recursos públicos valiosos para los chilenos, las fundaciones, las pensiones de gracia entregadas a delincuentes y un sinfín de cosas más, Bárbara, que estamos viendo a diario y que en definitiva significan que no se están gastando de buena manera los recursos públicos. Lo vimos a propósito de un informe también hace pocas horas, Bárbara, que tenía que ver con la cantidad de licencias médicas, y con ello cuánto le cuesta al Estado al año tener que financiar ese tipo de situaciones, y eso obviamente que genera un déficit fiscal y una mala utilización un uso poco eficiente de los recursos públicos. Licencias médicas de trabajadores del sector público. Es un Así tema que es, se del viene sector viendo público.
Ahora, diputado, el ministro Marcel, frente a estas solicitudes de mayor subsidio y que le llegue más cantidad de personas, dice, bueno, necesitamos un pacto tributario porque necesitamos más recursos. ¿Qué responden Sí, ustedes frente a eso? Que es ya es una es lo solicitud mismo, permanente. mira, Bárbara. A mí me sorprende que lo diga el ministro Marcel. Yo creo que el ministro Marcel está un poco aprisionado, maniatado a este gobierno y a la promesa que hizo de cumplir con el programa de gobierno que precisamente los sectores más radicalizados pro dignidad le exigieron al momento de asumir como ministro de Hacienda. Yo espero que vuelva ese ministro de Hacienda que era responsable, que lideró la Comisión Marcel a propósito del tema de pensiones, que lideró el Banco Central, donde fue ratificado en su puesto incluso por el mismo presidente Piñera, y que no se deje intimidar por las presiones políticas de los sectores más duros de izquierda que gobiernan. Pero en ese sentido, Bárbara, yo creo algo muy simple. Subir los impuestos no asegura mayor recaudación, es cosa de mirar la última reforma tributaria de la expresidenta Bachelet, donde el país dejó de crecer estrepitosamente de un minuto a otro, porque precisamente hay ese tipo de situaciones en medio de una recesión económica, sobre todas las cosas, Bárbara, trae menor inversión, trae menor empleabilidad, menor ahorro, dificultades para el crecimiento y en ese sentido, Bárbara, creemos que precisamente puede lograr el objetivo contrario, que es que nuestro país profundice la recesión y disminuya aún más su crecimiento. Una última cosa en este tema. ¿Se desinfló la posible interpelación que se había planteado en algún minuto para el ministro Pardo para que vaya a explicar qué se ha hecho, cómo se está abordando? No, yo creo que eso está en veremos, está analizando, yo creo que tiene que ver precisamente con la manera de realizar esta interpelación, quién la va a liderar y precisamente los contenidos de esta. Yo por lo menos no he participado activamente de estas reuniones, esto compete más a las jefaturas de bancada, pero espero que se tome una decisión que vaya en esa línea. Creemos que la interpelación es una herramienta que fortalece las democracias, que te permite recibir respuestas muchas veces quizás la manera en cómo está reglamentada o bien cómo se realiza la interpelación desde el punto de vista cómo está regulada, no permite que los ministros puedan responder mucho o, en definitiva, que se vayan principalmente por la tangente, más que aclaren situaciones, pero creo que es una buena herramienta democrática para poder precisamente sacarle respuestas al ministro y que clarifique algunos temas que están en duda todavía. ¿Qué le parece que el gobierno no rote más a propósito del debate para modificar las elecciones próximas que se puedan votar en 2 días? ¿Qué le parece que hayan afirmado? Que si llega sin multa, como se ha planteado en la Cámara, ellos lo van a vetar. A ver, a mí me parece bien. Yo creo que no tiene sentido, sería un retroceso tremendo el tener un voto obligatorio sin multa porque la práctica sería volver al voto voluntario y sería un retroceso respecto a un debate democrático que ya zanjamos y que ha permitido fortalecer la democracia, fortalecer la participación política, la participación de los electores. Y en ese sentido me parece un gran error lo que hizo el oficialismo en la Cámara de Diputados porque precisamente lo que da a entender es que le tienen temor a la participación, porque pareciera ser que con mayor participación menor apoyo tienen. Y eso obviamente que es de una mezquindad absoluta. Entonces, espero que la comisión mixta se resuelva, que no tengamos que llegar a un veto y que los votos estén. Yo creo que la multa tiene que ser la multa tiene que estar y a montos que sean acordes para que sea disuasivo y la gente acuda a votar. Mientras mayor participación, mayor legitimidad tenemos de nuestras autoridades y que la izquierda entienda aquello, porque si quieren volver al voto voluntario y tener autoridades que tienen poca validación democrática, me parece que es un retroceso muy grande respecto a una reforma que además contó con un apoyo que fue transversal, Bárbara, cuando reinstauramos el voto obligatorio. Hay otro tema que el gobierno ha tratado de impulsar con toda su fuerza, la reforma de pensiones, se presionaba para que se votara, se les había dicho que no hasta que al menos tuvieran el informe de la comisión técnica, pero ahora que ya sabemos, no llegaron a un acuerdo. ¿Qué pasa ahora que viene? Sí, a ver, Bárbara, yo creo que más que tomarse con calma, hay que tener claridad respecto a lo que se está votando en la reforma de pensiones. Y la reforma de pensiones, como salió de la Cámara, la verdad es que salió con muy pocas cosas o salió con varias contradicciones entre sí, porque se retrasaron muchas cosas que para este gobierno eran fundamentales, pero otras cosas que para nosotros eran relevantes no quedaron plasmadas en esa reforma de pensiones. Por lo tanto, antes de una votación en general, los parlamentarios tienen que tener claridad
respecto a qué cosa se va a avanzar, porque no puedes votar en general algo que tú no tienes claridad respecto a qué va, cuál va a ser el paso siguiente, a dónde vamos a avanzar, porque precisamente tiene unos vacíos en que claramente te da a pensar de que una reforma de pensiones que avance en esa línea no puede ser viable. Entonces, yo espero, Bárbara, para resumir, de que este gobierno tome con seriedad la evidencia técnica, tome las experiencias comparadas, que se aleje de los dogmas ideológicos, que tome en consideración la tasa de natalidad, Bárbara, que ha salido en los últimos días y que revelan cómo las familias están teniendo cada vez menos hijos y cómo eso también puede repercutir en las pensiones de manera clara respecto a un sistema de reparto que va a ser infinanciable el día de mañana para quienes hoy día aportaron y que el día de mañana probablemente no tengan esos recursos porque no tienen quien se los provea. Esos son elementos serios y determinantes, Bárbara, y que este gobierno no puede abandonar. Por lo tanto, me parece que la ministra siga picaneando a la oposición respecto a que nosotros defendemos el modelo de la FP está absolutamente equivocada, porque con ese tipo de consignas no va a lograr nada. No solamente porque está muy alejada de la verdad, porque nosotros estamos dispuestos absolutamente, y así lo hemos manifestado, a diversificar la industria y a modificar el sistema, pero no estamos dispuestos a entregarle los recursos de los trabajadores chilenos al Estado y menos que se les meta las manos al bolsillo. Ella ha presionado para que se vote, tal como dice usted, dice que no podemos seguir secuestrados por un grupo económico. O sea que Yo creo, fue, de alguna manera, la ministra Toá dijo, tratemos de mejorar el lenguaje. La ministra Vallejo le prestó apoyo y repitió algo incluso más duro, o igual como lo había dicho la mm, ministra Jara. O sea, estamos más o menos atrapados en eso. Ex ministro Briones nos decía, esto además no tiene nada que ver porque el nudo no sí, es la FP, sino cómo se así redistribuye es. los 6 puntos adicionales, entre No otras tiene cosas. nada que ver la FP en esta discusión, porque nosotros lo que ya hemos querido avanzar y estamos avanzando es precisamente modificar el sistema precisamente de FP. Si lo que hay discusión es respecto a ese 6%, dónde queremos que se aloje, que haya libertad de elección. Esa es la discusión. Más allá de que lo administre, las comisiones, que eso nosotros estamos absolutamente abiertos y lo manifestamos así en la Cámara de Diputados, aprobando gran parte de las modificaciones que van en esa línea, Bárbara. Pero el gobierno trata de instalar un relato político que ya está añejo, Bárbara, y que trata de sacar réditos y meter presión con aquello. Una ministra que yo creo que está pensando más, una ministra del Partido Comunista que está pensando más en su próxima elección que en sacar un acuerdo que sea favorable para el país. A propósito de ideas antiguas, no tan antiguas en este caso porque la convención fue hace poco, pero ¿usted ve que hay alguna tentación de empezar a revivir y retomar algunos de esos aspectos? El debate de los peces sintientes, que hay que cuidar su salud Mm. física y mental, era algo que se veía nítidamente en ese proyecto, entre algunas otras cosas. Absolutamente, Bárbara. Sí, a ver, yo quiero recordar, Bárbara, de que el 2022 el gobierno del presidente Boris no gobernó porque, lo dijo el mismo Giorgio Jackson, su gobierno estaba sujeto a el texto de la primera convención, ese texto refundacional y que se caracterizaba por su insensatez, irracionalidad y que quería refundar este país. Por lo tanto, este gobierno, lo más probable, y algunos de sus partidarios, sigan insistiendo en este tipo de ideas que lo vamos a ver en distintos proyectos como estos. A propósito de los peces sintientes, que lo vimos en la primera convención, donde es parte de un proyecto identitario, simbólico, Bárbara, que se caracteriza por una irracionalidad desde el punto de vista medioambiental, o lo que tenga que ver con la protección eh, de los animales. Y en ese sentido, Bárbara, este es el debate que a veces se toma el Congreso por parte de partidarios del Frente Amplio, donde finalmente lo que termina repercutiendo es un daño permanente a la industria, un daño permanente a los proyectos sociales, Bárbara, porque se terminan deteniendo. Mira, yo quiero hacer extensivo esto lo que ocurre en materia habitacional, en materia medioambiental, donde este tipo de criterios que no son solamente están alojados en el diputado Brito, están alojados en parte no menor del Frente Amplio y de esta izquierda que nos está gobernando. Y este tipo de criterios yo lo veo a diario, Bárbara, en distintos organismos de nuestro país que en definitiva tienen que avanzar en proyectos tan importantes como de viviendas sociales, donde se terminan paralizando proyectos que tienen toda la viabilidad legal precisamente porque
hay un radicalismo exacerbado en materia medioambiental que nos termina poniendo frente a este tipo de situaciones que son inentendibles, absurdas, ridículas, bárbaras y que en definitiva revelan un poco, revelan el sentir de parte no menor del Frente Amplio y que hoy día han quedado en evidencia frente a todo el país, dejándonos además en vergüenza, no solamente a nivel nacional, sino que de manera internacional. Bueno, el presidente provisorio del Frente Amplio nos dijo que él no representaba al Frente Amplio, esa indicación, de hecho él mismo la había rechazado en la Pero si el comisión. presidente del Frente Amplio apoyó con fuerza el primer proceso constitucional, pues ahora sí, ¿qué está hablando? Mira, Pero pueden tratar, cambiar, pueden cambiar los pensamientos. yo creo que alguien no cambia la noche a la mañana sus convicciones, solo las acomoda con fines electorales y porque obviamente el péndulo ya no está tan a su favor como podría haber estado hace algún tiempo porque están quedando en evidencia sus posturas y el tremendo daño que le están o le pueden hacer al país, Bárbara. Por lo tanto, a mí me parece que alguien que apoyó con tanta fuerza el primer proceso constitucional, donde este tipo de elementos estaba plasmado junto con otros más, que podríamos estar relatando gran parte del día, no puede de la noche a la mañana desentenderse de aquello, por mucho que tengan quizá alguna diferencia del punto de vista político con el diputado Brito. Este es el alma del Frente Amplio, Bárbara, que está quedando en evidencia. Faltan cerca de 3 meses, un poquito más, para la conmemoración del estallido social. Usted ha estado haciendo seguimiento a ver qué va a hacer el gobierno, si se van a gastar recursos o no. Probablemente lo más relevante es cuál va a ser el tono o cuáles van a ser las cosas que se conmemoran. Otros dicen sería una buena oportunidad para criticar, por ejemplo, la violencia que estuvo también involucrada. ¿Cómo lo están viendo? ¿Qué han averiguado? A ver, primero, Bárbara, estamos frente a un gobierno que constantemente habla de subir impuestos porque no tiene recursos y todos vemos cómo esos recursos se malgastan y cómo salen del bolsillo de los chilenos para terminar en bolsillos de partidarios de este gobierno o bien mal gastados, no tendría sentido y sería contraproducente con aquello que se empiecen a gastar recursos públicos en una conmemoración de una fecha que nos dividió tanto como país y que donde además hubo tanta violencia, Bárbara. Y en ese sentido uno esperaría que si hay algún tipo de gesto sea precisamente para fortalecer el diálogo democrático y para hacer un llamado abierto a la no violencia. Y creemos que eso fortalece precisamente un clima que está polarizado en nuestro país y que en definitiva tiene que ser un llamado a la calma. Pero tratar de exacerbar el discurso haciendo una apología o un homenaje a lo que ocurrió en aquella fecha, creo que sería muy doloroso para muchos chilenos que no lo pasaron bien en aquella fecha y también para una fecha que le causó mucho dolor y sufrimiento a gran parte de los chilenos y que nos trae consecuencias y cola hasta el día de hoy, sin perjuicio de que obviamente que hay demandas que son absolutamente legítimas, que fueron visualizados de manera pacífica y que eso obviamente que es un llamado precisamente al diálogo y a la no violencia. Una última cosa, en relación a eso, la solicitud, la resolución de solicitud que remuevan a la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos. ¿En qué queda eso? Eso se aprobó por mayoría en el Congreso, lo que a mí me alegra mucho. Yo fui uno de los firmantes de aquella petición, Bárbara. Creo que claramente hay una negligencia inexcusable y manifiesta, como establece la ley, respecto a la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos y el señor Ugas, precisamente por no haberse inhabilitado de una decisión donde él participaba en otra causa, por el caso topógrafo, pero lo del INDH es sintomático. Bárbara, no es el primer caso donde ahora manifiestamente se alejan de sus atribuciones establecidas por la ley, sino que hemos visto cómo ellos pretenden tener los derechos humanos capturados y secuestrados para un sector radicalizado de la izquierda, como un patrimonio de ellos y no un patrimonio de todos los chilenos, Bárbara. Y que lamentablemente ese tipo de decisiones ha repercutido que el Instituto Nacional de Derechos Humanos se ha convertido en un instituto que carece de imparcialidad, carece de objetividad y que ha perseguido de manera sistemática a carabineros, que no ha condenado y ha hecho poco y nada cuando los asesinan o bien a las víctimas del terrorismo y ha validado pensiones de gracia otorgadas a delincuentes con con simples testimonios precisamente para validar la tesis respecto de que hubo una violación sistemática de los derechos humanos, tratando de engañar a gran parte del país, sobre todo con declaraciones recientes de la directora Bárbara, precisamente arrepentida de aquello, arrepentida, pero respecto al daño que se hizo, la verdad es que se ha hecho poco responsable. Muchísimas gracias, diputado, por conversar con nosotros. Que tenga un muy buen fin de semana. Muchas gracias, Bárbara. Esté muy bien. Igualmente.
Los dejamos invitados a que sigan con nosotros aquí en emol.com.